es el momento de la segunda nota que preparamos, la nota que además tiene el sorteo de los 2 ejemplares de este libro que escribió un querido amigo, el doctor Gustavo Bosco, abogado, también liquidador, que es El deber de prevención de los daños y su vinculación con la obligación de salvamento en el derecho de seguros. Gustavito, buen día, ¿cómo te va? Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Un abrazo. Un Gracias gusto. por la invitación. No, esto estaba pendiente desde que sabíamos que estabas con esto. Siempre nos gusta compartir material, no es muy frecuente que se lancen libros en el mercado, y justamente lo que planteábamos es que sobre otras figuras de la ley de seguros es como que hay más material, ¿no? La culpa grave, la agravación de riesgo, mismo la subrogación. Hay un libro muy bueno del amigo Felipe Aguirre, pero me parece que sobre esto yo no recuerdo haber leído nada anteriormente. Sí, es cierto, pero en realidad todo esto empezó con la incorporación del Código Civil y Comercial, ¿no? Cuando observé las disposiciones relativas a la función preventiva como una de las funciones de la responsabilidad civil, además de la reparatoria y la sancionatoria, me pregunté cómo impactaba esto de la función preventiva en lo que es la obligación de salvamento, carga de salvamento. Y bueno, siempre tuve interés en explorar un poquito esta circunstancia, pero bueno, cuestiones del trabajo y demás impedían que me abocara a eso, pero afortunadamente tuve la oportunidad de realizar un posgrado en la Universidad de Salamanca de Derecho de Seguros, y desde ya le mando un abrazo a todos mis amigos del curso, porque la verdad consolidamos un grupo espectacular, y una de las clases estaba a cargo de Carlos Ignacio Jaramillo, donde hablaba de daño contingente. Bueno, a partir de ahí, y recuerdo que yo a Carlos Ignacio lo consulté respecto de mi inquietud, porque me daba la impresión de que las disposiciones del Código Civil y Comercial de alguna forma afectaban directamente lo dispuesto por la Ley de Seguros. Entonces ahí, en función de la tesis que había que presentar para aprobar la diplomatura, empecé a desarrollar el tema. Me pareció que era el tema adecuado, porque en definitiva, cuando hablamos de sustentabilidad del derecho, la prevención tiene que ver con esto, y bueno, como el derecho también tiene que estar actualizado y la sustentabilidad es un tema muy importante en la actualidad, me pareció que era un tema apropiado para abordar. Fundamentalmente los lineamientos principales de la obra, ¿no? De lo que la temática que aborda. Bien, mira, la obra empieza con una breve reseña histórica de la noción de riesgo, no de lo que es el riesgo asegurado, sino cuál ha sido la necesidad de la sociedad en advertir el aseguramiento de los riesgos y por qué se dio ese proceso. Entonces, porque necesariamente la prevención ha surgido también como una evolución respecto de los riesgos como se fueron dando a través de la historia. Luego la obra, y en paralelo, digamos, avanza sobre los distintos sistemas de responsabilidad civil, desde la ley del talión, pasando por el sistema de responsabilidad con culpa, para lo que es la llamada responsabilidad objetiva, la que tiene que ver con actividades lícitas, pero que implican un deber de resarcimiento, y por último el deber de prevención. Ya ahí empezamos a analizar la cuestión como ha sido tratada en distintos países, porque el daño contingente fue legislado por Andrés Bello y está en el Código Civil chileno, en el Código de Colombia, en el Código de Ecuador y también el de El Salvador. Y hacemos una breve reseña, analizamos las características de eso y ya después nos metemos de lleno en lo que es la prevención del Código Civil y Comercial argentino,
qué características tiene, porque ahí está claramente definida como una obligación hacia toda persona, y después nos zambullimos en el análisis de lo que es la obligación de salvamento. Si es una carga o una obligación, hacemos todo un análisis, no solamente de lo que se entiende acá en Argentina, sino respecto de distintas legislaciones, y concluimos ya con abordamos ya el análisis del deber de salvamento propiamente dicho en la Argentina, y después tenemos unas conclusiones, porque evidentemente la función de preventiva del Código Civil y Comercial está íntimamente vinculada con la obligación de salvamento de la ley de seguros. Gustavo, siendo una obra eminentemente jurídica, ¿cuáles son los aspectos especiales que vos crees que un colega productor, asesor de seguros, tiene que tener en cuenta al respecto? Lo primero que hay que decir es que para que el deber de salvamento sea contemplado no es necesaria la ocurrencia del siniestro, ¿sí? A ver, porque lo que dice el artículo 72 de la ley es que el asegurado está obligado a proveer lo necesario para evitar o disminuir el daño, ¿sí? Con lo cual, en cuanto a evitar el daño, estamos hablando de una etapa pre-siniestro, lo que nos trae a colación el concepto de crisis. O sea, el asegurado que enfrenta una crisis ante un siniestro, ¿sí?, está obligado a realizar todas las actividades para que o ese siniestro no se produzca o que ese siniestro tenga unas consecuencias menores, ¿sí? Sí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que hay que decir es que el salvamento en realidad son deberes que tienen que ser realizados en tiempo oportuno, ¿no? Y que la participación del asegurador en el salvamento no implica el reconocimiento de los derechos del asegurado. Eso vale decirlo. Aunque sí implica la imposibilidad de rechazar un siniestro por falta de denuncia, porque se entiende que si el asegurador ha intervenido en las operaciones de salvamento, mal puede desconocer la existencia del siniestro. Sí, y después tenemos el 73. El 73, que es el tema, uno de los temas conflictivos, que tiene que ver con el tema de los gastos. Ya ocurrió el siniestro. Ya ocurrió el siniestro y bueno, evidentemente ahí se plantea qué tipo de gastos son los que se reembolsan. Bueno, el principio general dice que los gastos son reembolsables al asegurado. Alguna doctrina dice que es porque esos gastos son realizados en interés del asegurador. Yo no soy muy partícipe de esto. Para mí los gastos que realiza el asegurado son en beneficio propio y para evitar la sanción del incumplimiento de la carga, pero lo que sí es necesario es que advertir es hasta qué punto son importantes, hasta qué punto son resarcibles esos daños. Por ello, lo que es muy importante es determinar cuándo comienza el siniestro. Esto es el momento de crisis donde el asegurado advierte que puede producirse un daño o que el mismo empezó a realizarse, y hasta qué momento el siniestro se sigue produciendo. Esto va a variar de acuerdo a las características de cada siniestro, ¿sí? O sea, de acuerdo al tipo de siniestro que tengamos, va a ser la extensión en el tiempo respecto de cuáles son las tareas necesarias a realizar en el cumplimiento del deber de salvamento. Bueno, justo al respecto, y me he sentido más que reconfortado porque, como bien decís, es la primera obra y ya hemos charlado con esto y coincidimos. Yo, sabés que soy docente hace mucho tiempo, hace más de 20 años que vengo sosteniendo que la RC Productos, traída, copiada de una póliza inglesa, es ilegal cuando te obliga a retirar el producto del mercado, cuando un producto ya ha demostrado o empiezan a haber siniestros o reclamos, pero no te reconoce los gastos. Y para mí eso entra en colisión justamente con el 73.
Sí, sí, sin ninguna duda que entra en colisión con el 73 y la verdad, honestamente para mí se trata de una condición totalmente abusiva. Nosotros en el libro hablamos respecto de esto, de estos condicionados abusivos, porque está más que claro que la retirada del producto, en cuanto minimiza el riesgo de la responsabilidad civil o que el siniestro se agrave, está claro que son gastos de salvamento, y el sublímite que se plantean las pólizas no debería existir como tal. Sí, la realidad es que... Digo, primero, sí, debería estar incorporada dentro de lo que es la responsabilidad civil producto, y segundo, no corresponde plantear ningún sublímite sobre esa suma asegurada. Absolutamente de acuerdo. Lo que pasa que, reitero, traemos una póliza de afuera donde hay otro tipo de conceptos, te lo excluyen para obligarte a meterlo con un sublímite y con extra prima, pero colisiona con la ley nacional. Pero vos fíjate que esa cláusula, en realidad, como vos bien dijiste, viene del derecho inglés, pero, a ver, digo, el derecho inglés fue el creador del deber de mitigación, o sea que van en contra de sus propios principios, porque el deber de mitigación que nosotros se recoge en la ley de seguros y en el Código Civil, es solamente traer el concepto del deber de mitigación de la ley de seguros, de aminorar los daños. Entonces, ellos mismos aparece un contrasentido, que habiendo sido los creadores de esta teoría de mitigar los daños, del deber de mitigar los daños, se hayan autolimitado, digo, ¿no? Porque en definitiva es una creación de ellos, ¿no? O sea, no solamente estaría en contra de lo que dice nuestra ley, sino que además en contra de sus propios principios. Gustavo, a esto me refiero. Gustavo, ¿sí? Buen día, Gustavo Tapia te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Gustavo, hablame específicamente del dolo culpa grave del asegurado en gasto de salvamento, ¿cómo funciona? Mira, en cuanto al dolo y la culpa grave, está claro que únicamente pueden ser un debate ahí, que a donde Stiglitz entendía que el dolo y la culpa grave eran merecedores de la caducidad de los derechos del asegurado, pero en realidad lo que el artículo señala es que solamente el dolo y la culpa grave quedan reducidos cuando esa actividad sobre respecto de la obligación de salvamento, hago la aclaración, haya producido un mayor daño. Solamente en esa medida el asegurador puede indemnizar en menos. A ver, para graficarlo de algún modo, ¿no? Tiene que ser personal el dolo, aparte del asegurado. No puede ser el dolo de cualquiera, tiene que ser el dolo del asegurado. Y porque hay algún fallo en España, sobre todo, te dan cuenta de la aplicación de la sanción al asegurado cuando el salvamento no ocurrió por tercera persona, cosa muy rara. Pero bueno, la legislación española no plantea tampoco el deber de evitar los daños, pero sí, evidentemente el salvamento puede tener consecuencias cuando exista dolo o culpa grave, en aquellos casos donde por esa actividad se haya agravado el daño, y nada más que eso. Otro de los temas importantes que tenemos es el tema de la franquicia. Y la franquicia en realidad no tiene nada que ver. La ley de seguros habla de que el asegurado, el asegurador no es aplicable la franquicia. No es aplicable la franquicia, porque en realidad cuando habla de que puede exceder la suma asegurada, en realidad lo está haciendo tanto para el máximo como para el mínimo. Esto también lo señala Waldo Sobrino, y a ver,
Y yo soy, en el análisis de la situación, soy de la misma opinión, inclusive hasta Alperín, que la circunstancia dice que la circunstancia de que el daño no exceda a la franquicia no libera al asegurador de los gastos, ¿no? Así que evidentemente la franquicia no debe ser contemplada o deducida del reembolso de los gastos de salvamento. Bueno, Gustavo, tal como suponíamos, ya tenemos más de 100 inscriptos. Nosotros en la nota vamos a incorporar la presentación, esta presentación que hiciste en PDF muy interesante y que resume también un poco más la obra, pero para quien quiera conseguirla, ¿cómo puede adquirir el libro? Bueno, la editorial Dunkel fue la que lo editó, pero el libro también se encuentra disponible en Cúspide, en todas las librerías Cúspide, y también creo que por Mercado Libre hay un par de sitios que por ahí lo tienen disponible. No sé, espero que les guste. La verdad que es un placer personal que me di el poder realizar un libro. Los reconocimientos que he recibido durante esta semana luego de la presentación fueron una caricia al alma para mí, porque en estos tiempos tan difíciles que nos están tocando vivir, tener este tipo de repercusión y de felicitaciones no todos los días llegan. Mirá, tenemos cantidad de amigos, incluso alguno que por ahí nos escribe por mail porque no puede entrar al Facebook, así que realmente, bueno, lo que esperábamos de repercusión. Doctor Gustavo Bosco, abogado liquidador, amigo, te agradecemos haber estado hoy en nuestros micrófonos, te deseamos un muy buen fin de semana. Igualmente, Fernando, Gustavo, Marcelo, no sé por dónde anda, pero anda por ahí. También un abrazo para todos. Desde ya me pongo a disposición no solamente de ustedes, sino también de toda la audiencia para cualquier consulta sobre el particular, porque esto es un puntapié. Después de terminar el libro me di cuenta que por ahí podría haber seguido con algunas otras cosas como la influencia en la denuncia del siniestro y demás, pero bueno, evidentemente, como decía Borges, los libros no se terminan, se abandonan, y bueno, había llegado el momento de hacer la presentación. Quedará para la segunda edición ampliada. Te mandamos un abrazo, amigo. Un abrazo grande. Dale, y cuídense mucho, todos, abrazo.